Y estamos con Alan Félix Reynoso, parlamentario andino, conocido economista, a quien agradecemos su presencia. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, don Alan Félix en Arequipa por una conferencia en una universidad sobre cadenas productivas a raíz de un proyecto que tenía presentado en el Parlamento andino. Hablaremos de eso más adelante si nos dé el tiempo, pero la urgencia económica, estamos paralizados económicamente. Es cierto que si no adelantaba la temporada de pesca, teníamos un decrecimiento, no un crecimiento. ¿Hay posibilidades de mejorar en el mediano y en el corto plazo? La respuesta sería como sí a las tres, ¿no? O sea, primero que hemos entrado en un periodo de enfriamiento, de desaceleración, y que gracias a estas 2 temporadas de pesca el saldo ha sido positivo. Aún así deberían ser 2 trimestres continuados o 3 para que entremos a una recesión abierta. Hemos llegado a esa situación por una combinación de factores externos, de las cuales no tiene culpa el gobierno, pero también por responsabilidad interna. Los externos, la caída de los precios internacionales, el escándalo del niño costero y el escándalo de la corrupción que sin duda afectado las expectativas. ¿Los internos cuáles son? Los internos ha sido el error de política económica del ministro de hacer un ajuste en el último trimestre del año pasado. Entonces, creo que él confió en que las políticas que habían impulsado simultáneamente, lo que se llamó el destrabamiento de la inversión, de grandes proyectos de inversión, iba a funcionar y no funcionó, lamentablemente. O las políticas de incentivos fiscales para la formalización, que tampoco ha incrementado el pase de la informalidad a los formales, sino que dentro del sector formal había un reacomodo de segmentos que han aprovechado esa ventaja, que son positivas, pero que no han cumplido. O sea, no han ampliado la base tributaria. No. Y la recaudación tributaria ha caído de un 16 a un 13%, y estamos por debajo del promedio de América Latina. Entonces, yo creo que ellos dijeron, bueno, si ya va a reactivarse la inversión privada, que había estado en negativo como 2 años, y va a haber un dinamismo, entonces mejora un ajuste porque el déficit fiscal puede estar creciendo demasiado. Hay quienes dicen que como era un hombre de bancos, querían hacer la tarea, querían que les pongan la estrellita, las calificadoras de riesgo, ¿no? Entonces se concentró más en quedar bien entre las calificadoras de riesgo, disminuyendo el déficit fiscal, que tuvo eso como punto central y que lo tienen actualmente los tecnócratas del MEF. Bueno, hay una racionalidad económica en esto, que es que si yo tengo las cuentas en orden, el riesgo país disminuye. Y al tener el riesgo país menor, la tasa de interés a la cual se cobra o se obtiene en el exterior también disminuye, ¿no? Entonces, esa es una lógica, pero sin embargo, el Perú tenía reservas fiscales Ponderando, claro, muy importantes. Entonces, no necesitábamos un endeudamiento externo en ese momento, y yo coincido que la prioridad era la reactivación, no la calificación de riesgo país. No debió haber reajuste. No debió haber el ajuste fiscal. Yo creo que se equivocó lamentablemente, y yo creo que incluso están reconociendo ese error dentro del propio gobierno. Me parece que ese fue un matiz incluso con el premier Zavala y al anterior, porque fue algo que han coincidido economistas de distintos enfoques y tendencias en señalar que realmente llovió sobre mojado. Y encima del error no se esperaba al trimestre del 2016, con lo que ya se sabía poco lo de Odebrecht, pero no se esperaba lo del niño costero, que ha sido dramático. Lo del niño costero fue realmente muy, muy duro, y hay que reconocer que en la precariedad de las condiciones hubo una buena respuesta del Ejecutivo, en particular también pero poco significativo. Me parece que lo escuchaba Mendoza, Juan Mendoza, que no había tenido mucho impacto en el PBI, esto del niño costero, claro que había habido, pero que se había recompuesto más o menos rápido. La confianza de la gente, de la población, de los economistas, la índice de confianza está bajísimo. Sí, y eso también es importante, dicen los economistas, muy importante. Sí, yo quizás un comentario para lo del niño costero, ¿no? O sea, hay cosas de corto plazo que se pueden recuperar, que son los flujos
pero también hay destrucción de infraestructura, hay destrucción de cosechas y cultivos. Entonces eso no es tan inmediato. Entonces hay de los dos elementos y creo que se ha subestimado el impacto del niño costero. Y la reconstrucción tarda mucho. Y la reconstrucción tarda, efectivamente. Hay cosas que requieren planos, requieren estructuras, diseños que no son inmediatos y hay otras que sí se pueden impulsar. Ahora, el tema de la confianza es clave, sin duda, porque la inversión privada ha estado en negativo en los últimos años y se esperaba que con un gobierno de PPK, por las características que tiene y por la cercanía con los grupos empresariales, era su gobierno, o sea, y iba a haber confianza para invertir. Sin embargo, eso no ha ocurrido porque ha habido una desaceleración, se cayeron los precios de las materias primas. El propio Fondo Monetario Internacional tiene estudios que muestran cómo está correlacionada la inversión privada en países como los nuestros, primarios exportadores, con la caída de los precios de las materias primas. Entonces, ¿qué se necesitaba? Un shock de inversión pública que mueva la inversión privada, o sea, porque ambos después iban a entrar en un círculo de... Ahora los grandes ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Entonces, llovió sobre mojado. A la inversión privada... La reconstrucción que se planea puede empezar en agosto. ¿Podría generarse la inversión privada? Sí, depende de cómo se impulse el sector construcción, las modalidades, porque estamos escuchando ahora los primeros anuncios del ministro Zavala, lo mismo, ¿no? Es decir, las APPs, dicen, ¿no? Ahora, ¿cuánto invierte el Estado? ¿Cuánto invierte los gobiernos regionales, los gobiernos locales? Los gobiernos regionales y locales han gastado más ahora que el gobierno central. El gobierno central. Entonces, eso de que no pueden gastar no es cierto. No es cierto. Y el impacto local, porque se necesitan grandes obras, pero también las pequeñas. Y esa combinación la pueden hacer sobre todo. Pero estamos esperanzados en la inversión pública. No se ve ningún gran proyecto de inversión privada. Bueno, no hay ni un proyecto minero en desarrollo. Dicen que con la mejora del precio del cobre podría salir que ya estamos en la etapa de los dicen. Pero algún proyecto grande, ninguno a la vista. Y hace años no hay nada, Humana los corrió proyectos. Ese es un problema en el sentido de cuáles se pueden reactivar, pero el otro pilar es el de si se prendían o se impulsaban nuevos motores de la economía. Y la tímida, digamos, política de diversificación productiva que impulsó la administración anterior con el ministro Gessi ha sido paralizada. Entonces, yo creo que es un error porque eran centros de transferencia tecnológica que se estaban impulsando, no era que el Estado estaba interviniendo en la economía, era buscar nuevos sectores como el forestal, acuicultura y otros, donde la inversión privada impulsara. Esa creación de otras actividades, yo creo que es el camino correcto y debería repensarse para... Y la formalización, nos decía el congresista Choquehuanca, y usted también lo estaba mencionando, como ella está partidaria de que se elimine el CAS, de que se participe en los regímenes especiales de MIPES, pero sí tenemos solo el 10% de la pega formal. ¿Qué quieren? Que desaparezca la pega formal. Porque si vamos a eliminar todo eso, ya chao, ¿no? Es una cuestión de ficción, o sea, nadie aterriza en eso. Sí, bueno, yo coincido con que el tema de la informalidad es un problema estructural, ¿no? Entonces, no basta con destrabar o dar unos cuantos legislativos, unos decretos o leyes, incluso alguna medida impositiva que pueden ir en la dirección correcta, ¿no? Pero hay un problema estructural, que es que hay una insuficiente acumulación de capital, falta mayor inversión, mayor diversificación. Entonces la gente se crea su propia fuente de trabajo, porque tiene que sobrevivir, pero son de muy baja productividad. No es porque sean malvados, que no podrían. No, claro, no pueden pagar todos los regímenes y cumplir con los estándares. Y sobre eso les vamos a poner más regímenes, más beneficios. Es absurdo, es para favorecer que 8% de los trabajadores menos. Claro. Los chicos que han muerto en el incendio de Lima. No, sí, eso ha sido terrible. Pero el tema trabajo también... esclavo, ¿no? De explotación, de trabajo forzoso. Pero ¿cuál sería el camino? Y darle un tiempo de gracia a los emprendimientos para que estén libres de impuestos, para que puedan tener el costo cero de las formalizaciones, licencias de funcionamiento, licencias de operación, por ahí para incentivar, porque lo que se ha hecho hasta ahora, que es regular y ponerle costos, es lo que ha fracasado el sistema. De acuerdo, o sea, puede
que sean útiles, o sea, nadie discute que puedan ser políticas que hay que aplicar, pero no bastan. Entonces se requiere, tenemos que invertir en ciencia y tecnología, tenemos que invertir en capacitación, en estos centros de transferencias tecnológicas y aumentar la productividad. El Estado tiene que proveer adecuada infraestructura, los costos tienen que bajar, los costos financieros para el sector informal son mucho más altos que en el otro lado. Entonces tenemos que actuar sobre el sector financiero de alguna manera o con políticas que el Estado puede implementar sin políticas artificiales, pero concertadas. Entonces es un paquete integral que tiene que darse. Ya nos queda tiempo, una timba. Este año llegaremos a 2% de crecimiento Con suerte. y súper optimista, póngase lo más optimista posible el próximo año. No, yo creo que si las cosas se hacen bien de la reactivación, el próximo año va a ser mejor, ¿no? Mejor que 2, Carlos. 3, Mejor que 2, pero Pero este año pasamos 2.5. no. Yo creo que si llegamos a 2 es mucho. Y el próximo año Quizás sea más cerca a 1, Más cerca a uno y ya mucho más cerca a 1 que a 2. mucho más dramático. ¿No? Bueno, lo que pasa es que el gobierno fue muy optimista con 3.5 más 4.7 y después fue bajando, ¿Y el próximo año? ajustando. El próximo año podríamos estar superando el 3%. Es una timba, es una timba. Es una timba, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. Muy amable, muy amable.